¿Misterio sin resolver en el que parece obvio lo que ocurrió? Patty Vaughan, La Vernia, Texas. Ella desapareció el día de Navidad de 1996. Fue en la misma época que el caso de John Bennett Ramsey, por lo que no recibió mucha atención a nivel nacional. Patty estaba pasando por un divorcio complicado. Su esposo separado fue la última persona en verla con vida. Él estuvo en su casa en Navidad y, cuando llegaron familiares, les dijo que Patty no se sentía bien y que no saldría de su habitación. Las pruebas con luminol revelaron marcas de arrastre en la casa y rastros de sangre en un trapeador. Su camioneta fue encontrada abandonada, con el aire de una llanta vaciado, pero sin ningún otro daño evidente. También se halló sangre en el vehículo. El esposo había estado viviendo en un departamento, pero al día siguiente de la desaparición de Patty se mudó de nuevo a la casa familiar y solicitó el divorcio. Había dado aviso de que dejaría su apartamento el 13 de diciembre, justo el día que supo que Patty estaba saliendo con otra persona. Jerry Ray Vaughan tomó la custodia de los 3 hijos de la pareja, sin permitir que la familia de Patty tuviera contacto con ellos. Desde entonces, su familia ha buscado el cuerpo sin descanso. Presentaron una demanda civil por muerte injusta en relación a la póliza de seguro de vida de Patty, aunque en realidad lo que buscaban era probar la culpabilidad de Vaughan. El dinero se colocó en un fideicomiso para los hijos, pero nunca hubo un fallo legal en contra de él. He seguido este caso desde el principio porque vivo cerca. Me da muchísima pena por la familia de Patty. No solo perdieron a su hija, también a sus nietos. Siguen esperando justicia. Kanner y Sheila Dwyer, en Cork, Irlanda, desaparecieron junto con su automóvil en 1991 y casi con certeza terminaron accidentalmente en el profundo y caudaloso río Blackwater, cerca de su casa. En esa época, las carreteras de la zona pasaban extremadamente cerca de la orilla y no había barreras ni muros adecuados que impidieran que un vehículo cayera al agua. En 2013, unos buzos locales encontraron un automóvil con restos humanos en el río, que resultó ser de otro hombre de la zona llamado William Fennessy, quien había desaparecido un año antes que los Dwyer y permaneció sin ser hallado durante más de 23 años. La única razón por la que el caso de los Dwyer no ha sido resuelto es porque nunca se encontró el coche ni los cuerpos, y a lo largo de los años ha habido múltiples supuestos avistamientos de la pareja desde su desaparición. Alexis Patterson. El contexto es que era una niña afroamericana de 7 años que desapareció camino a la escuela. Su padrastro supuestamente la acompañó hasta el patio del colegio y la dejó allí, pero nunca más se la volvió a ver. La vida familiar de Alexis era complicada. Su padre biológico estaba en prisión por cargos relacionados con drogas y pandillas. Su padrastro también tenía problemas con drogas y un historial de conflictos con la madre de Alexis. Ella solía llegar tarde o faltar seguido a la escuela. En el momento de su desaparición circularon muchos rumores. Algunos señalaron que podía estar relacionado con las actividades de pandillas de su padre, incluso como represalia. Otros apuntaron al padrastro, que era adicto y debía dinero. También se especuló que podría haber sido secuestrada y vendida para conseguir drogas, o incluso que había un asesino en serie en la zona, ya que días antes la escuela había enviado una carta a los padres advirtiendo que un hombre intentó acercarse de forma sospechosa a otro niño. Hubo quienes llegaron a pensar que Alexis había sido colocada en un programa de protección de testigos y que la desaparición fue fingida. Personalmente no creo que esas teorías sean ciertas. Estoy convencido de que el padrastro estuvo directamente involucrado y sabía mucho más de lo que decía. No creo que fuera por deudas ni por pandillas. Considero 2 escenarios posibles. Primero, que en la mañana de su desaparición hubo un castigo físico que terminó mal.
Alexis se había negado a vestirse sola y la situación se salió de control. Bajo la influencia de drogas, su padrastro le causó un daño fatal y luego se deshizo del cuerpo. Su madre ya se había ido a trabajar antes de que Alexis despertara, por lo que es improbable que estuviera implicada. Tampoco hay pruebas sólidas de que Alexis haya caminado realmente a la escuela, ningún testigo pudo confirmarlo con certeza y muchos recuerdos parecían mezclados con días anteriores. La otra posibilidad es que Alexis haya ingerido accidentalmente drogas que su padrastro dejó al alcance, provocando una sobredosis. Preso del pánico, él ocultó lo ocurrido y fabricó la historia de que la había acompañado al colegio. Teniendo en cuenta que era un consumidor habitual y que en la casa había sustancias ilegales, esta teoría resulta bastante creíble. Ambos escenarios son tristes, no solo porque se perdió la vida de una niña, sino porque también se evidencia cómo ella quedó desprotegida en un sistema social saturado. Lamentablemente, el padrastro de Alexis murió por sobredosis hace algunos años, así que probablemente nunca sepamos lo que pasó con certeza. No recuerdo su nombre en este momento, pero se trata de un adolescente blanco que desapareció hace más de 10 años. Le dijo a su madre una mañana que no se sentía bien, así que se quedó en casa sin ir a la escuela. Era muy aplicado con sus estudios, así que su madre confió en él. Cuando ella volvió a casa, encontró una nota en el refrigerador escrita por él, donde decía que ya se sentía mejor pero que regresaría por la tarde. Pasaron varias horas y todavía no había vuelto. La madre avisó al padre y juntos denunciaron la desaparición a la policía. Luego se descubrió que había dejado una carta de despedida en la que confesaba haber mentido sobre estar enfermo esa mañana. Sus padres aseguraron que nunca había mostrado señales de estar deprimido ni de tener pensamientos de hacerse daño. Tiempo después, encontraron su coche abandonado cerca de un bosque, pero su cuerpo nunca apareció. Se supo que había tomado el arma de su padre, aunque dejó atrás las balas. Hasta hoy sigue desaparecido. Hay muchas teorías sobre lo que pudo haberle pasado, ya que dejó el coche, solo llevaba un arma descargada y jamás se lo volvió a ver, pero tristemente todo apunta a que decidió quitarse la vida. Hay muchos misterios famosos que en realidad se hicieron grandes solo por unos cuantos detalles exagerados en la historia. Por ejemplo, la desaparición de los cuidadores del faro de Eilean Mor, la Autoridad de Faros de Escocia todavía conserva el registro original y nada de lo tenebroso que se cuenta, como tormentas severas, hombres llorando. Frases como Dios está por encima de todo, aparece allí. La primera vez que surgieron esos detalles fue en un artículo de la revista Reader's Digest. No existe ningún otro documento que los respalde. Tampoco ha existido nunca un registro oficial en ningún país de un barco llamado Ouran Medan. El video de seguridad de Brian Saffer lo muestra caminando fuera del ángulo de la cámara, sin volver a entrar al bar. Y la salida que estaba en construcción fue descrita por la policía solo como probablemente difícil de usar para alguien ebrio. Él sigue desaparecido, claro, pero la versión de que entró al bar y nunca salió es una simplificación de la historia real. En el caso de Brandon Swanson, sus padres aclararon que él nunca dijo, "oh, mierda", antes de que se cortara la llamada. Simplemente dejó de responder, y sus padres permanecieron en la línea varios minutos, llamándolo, pensando que se le había caído el teléfono. De hecho, eso puede sonar incluso más inquietante. Sobre ese mismo tema, lo de los supuestos Smiley Face Killers en realidad es muy probablemente consecuencia de accidentes con alcohol. Con los 5 de Yuba County, se suele contar que eran 5 hombres con discapacidad intelectual que murieron de hambre en una cabaña llena de provisiones. No es así. Uno de ellos, considerado el líder del grupo, no era discapacitado, tenía un diagnóstico de psicosis. Solo él y otro lograron llegar a la cabaña.
Las provisiones estaban guardadas en un cobertizo cerrado con llave, y no en la cabaña. Sabemos que el hombre con psicosis estuvo allí porque el cuerpo del otro tenía puestos sus tenis, lo que sugiere que intercambiaron calzado antes de que él saliera en la nieve. Nunca se lo encontró. Nadie murió de hambre, el hombre hallado en la cabaña tenía gangrena avanzada por congelamiento y los demás sucumbieron al frío. En general, hay un problema con la premisa de Missing 411. Se supone que todos los casos comparten una larga lista de características, pero en realidad la mayoría solo cumple con algunas, y se comparan con esa lista más que entre ellos mismos. Algunas de esas supuestas características extrañas tampoco son raras. Por ejemplo, que la desaparición ocurra en el punto de partida, cuando alguien fue visto por última vez. Pues así funcionan las desapariciones. Lo mismo con que ocurran cerca de agua, no hay explicación más simple que un ahogamiento. Que pertenencias aparezcan meses o años después tampoco es raro en búsquedas en áreas silvestres. Lo mismo con que pasen en terrenos graníticos y rocosos, son las montañas. Nada de eso requiere extraterrestres ni cosas sobrenaturales. Algunos casos concretos también tienen explicaciones lógicas. No recuerdo el nombre, pero hubo un cazador de alces cuyo rastro se siguió durante kilómetros hasta que hallaron sus zapatos colocados con cuidado en la nieve. La pregunta siempre fue, ¿por qué se los quitaría? La explicación es que era un cazador con arco. Los cazadores con arco suelen llevar un par de calzado más ligero para moverse en sigilo. En fin, estos son solo algunos ejemplos que me vienen rápido a la mente. El caso de la desaparición de Susan Villiers ocurrió el 27 de febrero del año 2000. Tras las declaraciones de Olivier D., quien se presentó como amante de Susan, las sospechas llevaron a la policía a centrar su atención en el esposo, Jack. Un primer juicio, en abril de 2009, terminó con la absolución de Jack V., veredicto que fue confirmado en apelación en marzo de 2010. Su marido, de quien planeaba divorciarse en ese momento, fue rápidamente considerado sospechoso. Sin embargo, tras 2 juicios y 2 absoluciones, sigue siendo imposible determinar quién fue responsable de la desaparición de Susan Villiers, un caso emblemático en Francia donde no hay ni cuerpo ni confesión. La noche del 26 de febrero de 2000, Susan pasó la velada con su amante, Olivier D., con quien jugó al tarot. Él la llevó de regreso a casa alrededor de las 4 de la madrugada. Al día siguiente, Jack V., que había recibido la indicación de dejar dormir a su esposa, salió a reunirse con sus hijos en la casa de su padre. Al regresar, descubrió que su esposa había desaparecido. Acostumbrado a las ausencias de Susan durante esa etapa conflictiva en la relación, Jack esperó varios días antes de denunciar la desaparición. Finalmente se abrió una investigación y las autoridades comenzaron la búsqueda de la madre de familia. Los hallazgos en la casa de los Villiers pusieron rápidamente la atención sobre el esposo, el bolso de Susan seguía en la vivienda, se encontraron micro rastros de sangre en el baño y, además, el colchón del sofá cama en el que ella dormía, pues ya tenían habitaciones separadas, había desaparecido. Mi convicción es que el culpable estaba sentado en el banquillo, pero no hubo pruebas suficientes para condenarlo, y que este profesor de derecho fue lo bastante inteligente como para burlar a la justicia. La desaparición de Delphine Jubillar, nacida Usaguel, es un caso criminal que ha sido ampliamente difundido en Francia desde diciembre de 2020. Delphine, una enfermera de 33 años que vivía en Cagnac-les-Mines, en Tarn, desapareció durante la noche del 15 al 16 de diciembre de 2020. Su esposo, Cédric Jubillar, declaró su desaparición a la mañana siguiente, asegurando que ella había salido de casa en medio de la noche sin dejar rastro. Elementos clave del caso.
Circunstancias de la desaparición: Delphine habría salido de la casa de madrugada, en pijama, sin llevarse su teléfono ni sus pertenencias personales. Las búsquedas en los alrededores no lograron encontrar ninguna pista sobre su paradero. Contexto familiar: la pareja estaba en proceso de divorcio. Según varios testimonios, la relación estaba deteriorada y Delphine mantenía una relación con otro hombre, lo que habría agravado aún más la tensión en el matrimonio. Cédric Jubillar, principal sospechoso. Desde el inicio de la investigación, los investigadores se centraron en Cédric. Su comportamiento considerado extraño tras la desaparición, las contradicciones en sus declaraciones y conversaciones inquietantes con allegados lo convirtieron en el principal sospechoso. En junio de 2021, fue imputado por asesinato con agravantes y puesto en prisión preventiva. Pruebas incriminatorias: varios indicios parecen señalar a Cédric, aunque no existe una prueba directa de su culpabilidad. Intervenciones telefónicas y testimonios resaltan su conducta confusa. Además, se encontraron rastros de sangre en el pijama de Delphine, lo que reforzó aún más las sospechas. Ausencia del cuerpo: hasta la fecha, a pesar de las múltiples búsquedas, el cuerpo de Delphine no ha sido hallado, lo que complica la investigación. Excavaciones y pesquisas no han aportado elementos decisivos. Proceso judicial en curso: Cédric Jubillar sigue proclamando su inocencia y sus abogados denuncian la falta de pruebas materiales concluyentes. Pese a varias solicitudes de liberación, continúa encarcelado. El caso sigue abierto, rodeado de especulación y en espera de nuevos elementos que permitan avanzar. Para mí, él es culpable. ¿Pero podrá la justicia demostrarlo?